Buenos días, bienvenidos al canal. Estoy aquí en la huerta y hoy he decidido que quería hacer otro vídeo en esta serie que empecé. Está el pavo enfadado de que no puede entrar en el huerto. Esa serie que empecé hace unos meses de la huerta a la mesa, que bueno, cuando la empecé pensé que haría más vídeos, pero al final me ha parecido más fácil incorporar este tipo de contenido de cosechar algo y cocinar con ello en casa en vídeos más estilo vlog de día en la vida. Pero hoy quería cosechar patatas. He pensado que qué mejor momento para hacer otro vídeo de estos, porque la verdad es que los disfruto mucho, porque es hablar solo de una cosa y eso, pues intentar contaros todo lo que sé sobre, en este caso, las patatas, el cultivo de las patatas. Hace algo de viento hoy, espero que no nos moleste demasiado para el vídeo, pero bueno, he traído una caja para meter todas las patatas que coseche. Tengo ahí la laya de doble mango y una pequeña azada, y no sé si cosecharé todas las patatas hoy o no, porque realmente las patatas esta época del año se conservan mejor en el suelo que en tu casa, porque en tu casa probablemente hace más calor que aquí en el suelo, y estas patatas que se queden en el suelo no van a empezar a brotar hasta que el suelo esté un poco más calentito, que será como en marzo o abril. Pero bueno, en nuestro clima tenemos la suerte de poder cultivar patatas, iba a decir 2 veces al año, pero realmente se pueden cultivar prácticamente a lo largo de toda la temporada de primavera-verano. Nosotras normalmente plantamos patatas en marzo y en octubre. Estas patatas que voy a cosechar hoy las plantamos en octubre, han estado, bueno, desde octubre todo el otoño y ahora parte del invierno aquí creciendo. Bueno, voy a ponerme a cosechar y ya vamos hablando más. Las patatas yo las cosecho haciendo uso de esta laya de doble mango. La meto en el suelo todo lo que puedo y luego al hacer palanca para atrás salen las patatas. En primavera, o cuando cultivamos las patatas en primavera, las cosechamos antes de que se muera la planta. Sigue quedando algo de planta, se pone amarilla, florece, pero esta época del año muchas de las plantas ya están muertas. Difícil de identificar dónde está la planta, pero bueno. Aquí planté tanto patatas rojas, esto es una patata roja, como patatas blancas. Una gallinita ciega. Tengo aquí mismo al pavo. Esas gallinitas ciegas o gusanos blancos les encantan a los pavos, a las gallinas, a Neo. Mira, aquí está la patata madre, que digamos. Esta es la patata que planté aquí, en esta planta de patata que estaba justo aquí, salió de esta patata que ya está podrida y fea. Una lombriz. ¿No te gustan las lombrices? No. No he encontrado otra. Las patatas son uno de esos cultivos que me gusta mucho cultivar porque son muy fáciles de cultivar y sobre todo me gusta mucho plantarlos esta época del año, o sea, plantar en octubre para poder cosechar ahora en invierno. Es una de las cosas que podemos cosechar en invierno que aporta bastante alimento, son todo carbohidratos. Ahora, he de decir que nosotras no comemos muchas patatas, o sea que un pequeño... Esto no es ni siquiera un bancal entero de patatas, creo que medio bancal. El año pasado sí que hicimos un bancal entero. Pudiendo además cultivar tanto en otoño como en primavera, tener 2 tandas de patatas está muy bien porque no tenemos que cultivar todas las patatas que vamos a consumir a lo largo de todo el año en una temporada. Mientras que si no puedes cultivar en otoño, tendrías que cultivarlas todas en primavera. Sobre todo las que cultivamos esta época del año me gusta mucho porque meto una patata en el suelo en octubre
y no tengo que hacer nada más que regar un poco si no llueve. Si no llueve no tendría que hacer nada, porque enseguida las plantas se ponen muy grandes y las hierbas no crecen entre las patatas, que está muy bien. Y ahora en invierno puedo cosechar ricas patatas, que es alimento. Pero Neo, es que me tengo que levantar ahora. ¿Cómo es tan lindo? Vamos. Una de las cosas que no me gusta, pero a la vez sí me gusta, del cultivo de las patatas es que son mucho trabajo de cosechar, porque hay que ir montón por montón, ir sacando cada patata, ir buscándola entre la tierra, que están algo difíciles de encontrar. Pero la parte que sí me gusta de eso es que realmente lo que estoy haciendo es dos trabajos en uno. Estoy cosechando patatas, pero al mismo tiempo estoy preparando el bancal para el próximo cultivo. Chisineo. Eso sí, el suelo aquí está increíble. Tiene lombrices, tiene raíces, tiene estructura, está muy poroso, muy bonito. Mirad, aquí hay una planta que no está muerta aún y sigue agarrada a la patata que yo planté. Hay veces que esa patata estará podrida, como la primera que os he enseñado, pero también puede que no lo esté, como esta, está bastante tersa. Aún así, conviene no guardarse estas patatas porque, para empezar, han perdido ya muchos nutrientes que han ido a crecer esta planta. Por otro lado, es que no durará tanto como las nuevas. Podrías guardar y comértela ahora, pero no la guardes con el resto. Otra cosa, a la hora de cosechar patatas, quieres cosechar toda patata que te encuentres, incluso las que son así de pequeñas que piensas, eso no me lo voy a comer, pero es que si lo dejas, esta patatita va a hacer una planta de patatas el año que viene, que te va a molestar el cultivo que pongas ahí. Bueno, ya viene el viento. Voy a terminar y vamos para adentro. Bueno, he terminado. He cosechado todas las patatas al final y las tengo ahí en una caja que las vamos a llevar a casa. He preparado el bancal para el próximo cultivo. Ahora solo me queda poner una generosa capa de compost. Vale, vamos, que con este viento vale. Estas son todas las patatas que he cosechado. He de decir que no son muchas. Esperaba cosechar más de este medio bancal. El invierno pasado diría que cosechamos más, sí que era un bancal más grande o era un bancal entero, esto fue solo un medio bancal, pero sí que me parece que el año pasado la cosecha de invierno de patatas había más patatas por planta que este año, pero pensando el por qué, ¿no? Dándole vueltas a por qué ha habido menos patatas, he caído en que en ese mismo bancal, en ese mismo medio bancal, planté las patatas en marzo la primavera pasada, con lo cual tiene sentido, porque al fin y al cabo las patatas
o cualquier cultivo, digamos, que usa más de ciertos nutrientes que otros, y conviene dejar reposar esa parte por lo menos un año como mínimo para volver a plantar lo mismo, si no 2 o 3. Y bueno, que este bancal no ha podido reposar de cultivar patatas más de un año. Pero bueno, en el vídeo anterior estábamos hablando sobre cómo soy de caótica a la hora de planificar los cultivos en la huerta, y bueno, aquí veis un claro ejemplo. Os voy a comentar cómo guardo estas patatas, porque para que las patatas se conserven durante el máximo tiempo posible en buenas condiciones hay que tener ciertas cosas en cuenta. Para empezar, hay algunas patatas aquí que al cosecharlas, como veis, esta se ha partido por la mitad, a esta parece que le di ahí un tajo con la azada, esta también tiene aquí un rasguño, esta por exceso de primero estar seca y luego exceso de humedad se ha rajado, parece que ha sido más eso. Bueno, todas las patatas que tienen, digamos, imperfectos, aquí hay otra que también he cortado, conviene para empezar que sean las primeras patatas que te comas y sobre todo no mezclarlas con el resto, porque al fin y al cabo estas patatas que se han roto van a empezar a, bueno, pudrirse rápidamente y no queremos que contaminen el resto. Entonces, mirar bien las patatas antes de conservarlas. Mirad esta, pobrecilla, qué destrozo. Separar las que estén en mejor estado de las que están en peor estado y así sabes cuáles te debes comer antes. Estas debería comérmelas esta semana. Y luego otras patatas que también irán en el montón de comer primero, pero después de las que están rajadas, son las que están verdes. Si veis, esta tiene una parte que está un poco verde. Esto es porque le ha dado el sol. Las patatas, normalmente en el cultivo de la patata, lo que se hace es aporcar las plantas, que quiere decir subir un poco de tierra por los lados, sobre todo para que las patatas no se pongan verdes, porque este verdor de la patata es que le ha dado el sol, y cuando le da el sol a la patata se pone verde, y en esto verde se ha producido solanina, que es una sustancia que tienen las plantas de la familia de las solanáceas. La patata es de las solanáceas, la berenjena, el pimiento, el tomate. La solanina es tóxica. Bueno, puede ser tóxica en grandes cantidades, lo mejor es no comérsela. Entonces, para comerte esto deberías cortar o pelar todo lo que está verde. Pero bueno, las que están verdes también conviene ser de las primeras que te comes. Yo no suelo aporcar las patatas, las suelo enterrar bastante profundas y pongo una buena capa de compost, y por lo general la planta en sí hace suficiente sombra para que no se pongan verdes. Y a ver, yo no estoy cultivando una extensión enorme, entonces al ser solo medio bancal, cuando veo que está empezando a aflorar una patata, la tapo a mano y ya está. Entonces eso, yo no hago eso de aporcar porque me parece mucho movimiento de tierra que en mi sistema de huerta no me gusta hacerlo y como que no cuadra. Pero bueno, por lo general me sale bien el cultivo. Luego, otra cosa que también deberías hacer es separar las patatas pequeñas. Estas patatas pequeñas van a durar menos que las patatas grandes, se van a pudrir antes, porque bueno, al ser más pequeñas se pudren antes. Entonces todas las que son así de chiquititas conviene guardarlas también por separado. Y eso, ahora para conservarlas yo lo que hago es meterlas en esta misma caja o una similar, una caja en la que puedan respirar. No quieres meterlas en una bolsa de plástico, por ejemplo. Quieres que respiren, quieres guardarlas en un lugar fresco y sobre todo que estén a oscuras, porque si no están oscuras lo que les van a pasar es esto, que se va a poner verde. Incluso a oscuras de luz artificial, porque algunas luces artificiales tienen el mismo espectro como la luz solar, que hace que se vuelvan verdes. Pues guardándolas así te van a durar entre 3-4 meses en unas condiciones bastante buenas, que están aún tersas, duras, el lugar en el que las guardes, que tenga algo de humedad. Un sótano, por ejemplo, está muy bien. Yo las guardo en la despensa y la verdad es que con el clima que tenemos aquí
y en invierno tenemos la cocina de leña encendida. Nuestra casa no tiene mucha humedad, está bastante seca, entonces yo creo que por eso también es posible que se me sequen más las patatas. Pero bueno, no me preocupa, yo cuando están un poco secas todavía me las como. Os voy a enseñar las patatas que planté en marzo y coseché probablemente en julio, más o menos. Os voy a enseñar cómo están. Están vivas. Las patatas están vivas. Madre mía, el viento que hace. Tú cuando las guardas en tu despensa, es un tubérculo que está vivo, ¿no? Entonces, cuando ha pasado cierto tiempo, empieza a cambiar la temperatura, van a empezar a brotar. A veces, en la industria alimentaria, les ponen unos polvos para que no germinen. Yo prefiero no ponerles polvos y si germinan, no es que me da igual, pero prefiero que germinen a ponerle unos polvos para que no germinen. Entonces, yo estas patatas, aunque hayan germinado, le quito los brotes y como veis está bastante seca. Pero os diré que nosotras las patatas nos las comemos así también, no comemos muchas patatas y cuando nos da el antojo de comer patatas, esto es lo que tenemos, nos lo vamos a comer. Y sí que es verdad que a lo mejor no se comportan exactamente igual que una patata recién cosechada, porque han perdido humedad, si han brotado, han perdido nutrientes, habrán perdido algo de almidón para poder crecer todos estos brotes, pero nos las comemos igual. Os diré, estas patatas hace 2-3 meses no tenían estos brotes, o sea que guardándolas en la despensa en un lugar, medianamente fresco, con algo de humedad, no demasiado seco, se conservan en perfectas condiciones por lo menos 3 o 4 meses. Y os diré, estas patatas tienen 6 meses y no están podridas, o sea, se pueden comer, para que veáis todo lo que duran unas patatas en la despensa. Eso sí, separando las que están malas, y conviene guardar las patatas en cajas que a lo mejor no sean demasiado profundas. Estas se podría decir que son algo profundas, pero están bien, para que cada, no sé, mes o así puedas entrar a mirar tus patatas, a lo mejor darles una vuelta para asegurarte de que no hay ninguna podrida. Podrás oler si hay una patata podrida ahí dentro y sacar esa patata podrida para que no contamine el resto. Pero bueno, así es como guardo yo las patatas. Con estas patatas que tenemos de la cosecha de primavera y las de la cosecha de invierno, que al final las he cosechado todas, yo creo que tendremos más que de sobra antes de la próxima cosecha. Sobre todo porque, lo dicho, no comemos muchas patatas. Y bueno, he pensado que las patatas es una de esas cosas que tiene tantas maneras de cocinarse. Creo que la gran mayoría de nosotros sabemos cocinar las patatas de 1000 maneras porque son muy fáciles de cocinar, o sea que en este vídeo no voy a cocinar nada con esto, pero nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.